de la muerte del rey Usías, vi yo al Señor sentado sobre su trono, alto y sublime, y la orla de su manto llenaba el templo. Esta es una visión que Isaías está teniendo. Verso 2. Por encima de él había el ¿qué? Ahora, se ha dicho que por los títulos que aparecen en la Biblia aparecen serafines, querubines, arcángeles, ángeles. Entonces se habla de que hay un elemento de organización. Nuevamente, no, por cuestiones de tiempo no me voy a meter a los detalles. Ya en su momento los vamos a ver cuando veamos angelología. Pero aquí nos aparece una clase específica de ángeles. Obviamente los serafines están dentro de la categoría de los ángeles con un solo propósito. Se nos narra un poquito como un elemento de su constitución. Tenían 6 alas. Con 2 que hacían, cubrían el rostro. Con 2, cubrían los pies. Y con otras 2 pares de alas, volá. Todo este elemento tiene que ver específicamente porque delante de él están. Y están delante del Dios cesante. Por lo tanto, mira la santidad de Dios tan trascendente. Uno pudiera pensar y decir, estos ángeles, estos serafines, fueron creados para estar en el trono de Dios. ¿Y qué hacen en el trono de Dios? Verso 3. Y el uno al otro da voces diciendo. Entonces, estos serafines fueron creados para estar delante del trono de Dios, para darle gloria a Dios. Y tan trascendente es la santidad de Dios que estos serafines ni siquiera pueden ver a Dios. ¿Te das cuenta? Porque mira su descripción. Con 2 alas se cubren. Por eso me sorprende cuando una persona dice que vio a Dios. Porque entonces tiene mayor capacidad que el propio serafín. Es que Luis. Pero mira lo increíble que es esto. La promesa para nosotros los cristianos cuando hacemos con Dios es que lo veré. Por eso Pedro dice que para nosotros se nos ha sido dado algo que ni los ángeles lo entienden, y los ángeles dice que lo desean. Entonces, lo primero que podemos deducir es el hecho de que hay ángeles que fueron creados específicamente para la gloria de Dios. Están constantemente dándole gloria a Dios. Por eso, mis hermanos, es que el que nosotros cantemos alabanzas a Dios no es. He escuchado a veces predicadores o líderes de alabanza decir, hermanos, vamos a alabar a Dios para que alegremos el corazón de Dios. O sea, entonces, si yo no le canto, Dios está triste. Como que si Dios dependiera de mi alabanza. Cuando Él tiene millares de ángeles, yo creo, cantan mejor que yo. Lo más seguro. Entonces, la alabanza que nosotros le damos cuando nos reunimos es precisamente porque para eso también el Señor nos salvó, pero no es que le agreguemos o le quitemos algo a la gloria de Dios. Hay ángeles que por la eternidad, desde que fueron creados, les dan la gloria. Entonces, lo primero es el hecho de entender que los ángeles fueron creados para la gloria de Dios. Y nuevamente, mira el salmista, dice, bendigan al Señor ustedes sus ángeles, poderoso su fortaleza,
que ejecutan su mandato obedeciendo la voz de su palabra. Bendigan al Señor ustedes todos sus ejércitos que les sirven haciendo su voluntad. Entonces, lo que está haciendo el salmista no entra como un predicador de motivación a un grupo de ángeles que ya no le quieren dar alabanza a Dios. No, aquí lo que está sucediendo es que el salmista, siquiera estaba desmotivado del Salmo 103. Era el salmista, no eran los ángeles. Lo que pasa aquí es que cuando el salmista entiende la condición de su alma, que no está conectándose con Dios, por así decirlo, y se empieza a automotivar diciendo, bendice alma mía Jehová, bendiga todo dice a su santo nombre, dice esto, dice aquello, dice lo otro, se une, por así decirlo, a un elemento espiritual que es una realidad donde los ángeles ya le están dando gloria a Dios. Entonces el lenguaje aquí no es que, vuelvo a repetir, los ángeles están tristes, están desmotivados, y ahora viene el motivador a decirles, oigan ángeles, son ganas. ¿Cuántos dicen gloria a Dios? Y a su nombre. No, el lenguaje aquí no es otra cosa que el salmista se suma a algo que ya está pasando. De igual manera, cuando nosotros nos unimos a alabar a Dios, a adorar a Dios, lo único que estamos haciendo es sumándonos a algo que en el mundo espiritual ya está pasando. Por eso en la alabanza no es que Dios sea el beneficiario. En la alabanza nosotros somos los bendecidos. Nuestra alma se anima. Entonces, el segundo propósito de por qué fueron creados los ángeles. Y esto aparece aquí en el Salmo 103. Verso 20 nuevamente. Bendigan al Señor ustedes sus ángeles. ¿Cómo son ellos? Poderosos en fortaleza. Y tenemos historias en el Antiguo Testamento de lo que los ángeles hacían. Mataban ejércitos, hacían grandes proezas, obviamente por el poder dado por Dios a ellos. Pero si te das cuenta, el primer propósito, ya lo dijimos, es bendecir al Señor, alabar al Señor, para la gloria de Dios. Pero el segundo propósito es para servir a Dios. Y quiero que veas 3 verbos que aparecen aquí. El primero es, ejecuta, ¿qué cosa? Su mandato. Y luego dice, obedece, obedeciendo. Y luego en el verso 21, ¿el qué? Sirve, haciendo su voluntad. 3 verbos quiero que veas ahí. Ejecutar, ¿qué cosa? El mandato de Dios. Obedecer, ¿qué cosa? La voz de su palabra. Y servir, ¿haciendo qué? La voluntad. Entonces, primer propósito de los ángeles, fueron creados para la gloria de Dios. Segundo propósito de los ángeles, fueron creados para servir a Dios. Entonces, una forma en que los ángeles bendicen, dan gloria a Dios, no solo es a través de las alabanzas, no solamente es a través de declarar santo, santo, santo. Una de las formas en que los ángeles dan gloria a Dios es a través de cumplir el propósito por el cual fueron creados, y fueron creados para el servicio de Dios. Entonces, segundo propósito, ya dijimos, los ángeles fueron creados para servir a Dios. Y nuevamente, creo que has leído tu Biblia, has visto historias donde precisamente momentos específicos Dios envía una. Lo vemos hasta en el Nuevo Testamento. ¿Te acuerdas que él habló a María para darle la noticia? Una. Entonces, en el mundo espiritual, decíamos el domingo, Dios está cumpliendo un propósito, y dentro del propósito de Dios hay varios elementos que se están cumpliendo, y aunque no lo vemos, hermanos, en el mundo espiritual, ángeles te están llevando a cabo acciones
conforme al propósito de Dios, que tal vez tú y yo ni cuenta. Lo más seguro es que ni cuentan. Pero estamos inmersos en un mundo espiritual. Y aquí yo quiero que cuidemos un poquito nuestro corazón, porque muchas veces, como nos encanta ser ídolos, el problema de la sociedad muchas veces, cuando no quieren a Dios, muchos a quien lo han convertido en sus propios dioses, a los ángeles. ¿O conoces a alguien? Tal vez sí, que tienen una fascinación por los ángeles. Y hay quienes adoran a los ángeles. Hay quienes oran a los ángeles. El ángel de la guarda, tú y su contacto. Porque muchas veces entramos en esta fascinación del mundo espiritual y en lugar de adorar a Dios, comenzamos a ver la creación, que dentro de la creación están los ángeles, y como los ángeles están llevando a cabo un propósito de Dios, podemos perder mirada y empezar a ver a los ángeles. ¿Te acuerdas que hay un momento cuando Daniel, el profeta, está orando y luego, ¿quién es Miguel? Llega y le dice, ¿qué? Y dice, ¿que oraste y el Señor me mandó? ¿Te acuerdas? Dice, pero me interrumpió alguien de Persia, dice, con una batalla espiritual por ahí. Hay elementos que estaban batallando. Y es esas pequeñas ventanas, como decíamos el domingo, del mundo espiritual, que nos deja ver esa realidad de que los ángeles están llevando a cabo el mandato, las órdenes de Dios. Ahora, cuando David quería censar el pueblo y el Señor lo disciplina, te da como ciertas opciones. Y hay una opción donde un ángel iba a ser literalmente una matanza. Hay otras ocasiones donde le dice Dios, vayan a pelear. Y resulta que llega el ángel y el ángel hace, un ángel hace una matazón que miles de personas. Hay otro momento donde hay un rey en el que está en el lugar de los reyes, que tiene que ser engañado y un ángel dice, yo lo puedo engañar. Y Dios le dice, va, engáñalo. Entonces, vemos estas historias en la Biblia donde vemos a los ángeles constantemente, como dice el salmista aquí, sirviéndole al Señor. Ahora, si el salmista inicia este salmo diciendo, bendice alma mía al Señor, y no te olvides, y Dios ha hecho esto, y Dios ha hecho lo otro, y ya en el verso 20 el salmista se une a los ángeles, aquí hay una primera aplicación. Y los ángeles que fueron creados, pero ojo aquí, los ángeles no han sido salvados. Hay ángeles caídos que cayeron con Satanás. Pero en ninguna parte de la Biblia hay una promesa de salvación para los ángeles. ¿Sabes que si hay para los ángeles caídos? Hay una promesa de juicio. Es más, dice que muchos de esos ángeles están ya en prisiones. Están en prisiones de oscuridad y van a ser sacados para juzgarlos. Nunca aparece en la Biblia un solo versículo que Cristo haya dado su vida por un ángel. Él no vino a morir por los ángeles. ¿Sabes por quién vino a morir? ¿Y cómo están las obediencias a Dios? Porque los ángeles que no fueron salvados
Solo aquí, estos 3 verbos, acuérdate. Ejecutan su mandato, obedecen su voz y sirven haciendo su voluntad. Porque están cumpliendo su propósito. Fueron creados para la gloria de Dios, fueron creados para el servicio de Dios, entonces fueron creados para eso. Nosotros fuimos creados para la gloria de Dios, para el servicio de Dios, pero nosotros caímos en el pecado, pero Dios no nos dejó caídos, Dios nos salvó. ¿Y cómo respondemos nosotros a esta salvación? Entonces aquí hay un buen recordatorio que nuestra alabanza, nuestra adoración, y por eso el tema de esta noche es adorando, la mejor manera de iniciar el año. La adoración no tiene que solamente encerrarse a un hecho tan así espiritual de cantándole alabanza, cerrando mis ojos, alzando las manos. Es también, hay su momento para todo, pero también adorar significa por lo menos estos 3 verbos, con la ayuda de Dios, que se vayan haciendo una realidad en nuestras vidas. Ejecutar su mandato, obedecer su voz y servirle haciendo su voluntad, que en una sola palabra sería servir. Entonces, tú y yo tenemos una razón mayor de peso para servirle a Dios que los ángeles. Porque vuelvo a repetir, Cristo no murió por los ángeles. De hecho, vuelvo a repetir, creo que Pedro, no sé si tienes el versículo, dice que Dios nos da esta salvación tan grande, dice que los ángeles, ese no recuerdo el versículo, pero algo así de, que los ángeles querían como entender esta salvación, pero para ellos no fue dada. Cristo no vino a salvar a Cristo nos vino a salvar a nosotros. Es esta, ¿verdad? A ellos les fue revelado que no se salven a sí mismos, sino a ustedes en estas cosas que ahora les han sido anunciados, mediante los que les explicaron el Evangelio por el Espíritu Santo enviado de ser. Sí, gracias. El ellos está hablando de los profetas, pero luego termina diciendo cosas a las cuales los ángeles, que anhelan mirar los ángeles, la obra de Cristo, pero los ángeles, por así decirlo, no pueden contemplar la obra de Cristo de la misma manera que nosotros la contemplamos, porque ellos, mira, voy a ponerte un ejemplo bien chato. Imagínate que a un niño que en estas fechas que se reciben los regalos, todo este show, está recibiendo un regalo y al lado hay otro niño que aunque ve que el otro recibe un regalo, él no recibe nada, lo está viendo. Cuando Cristo está siendo crucificado, obviamente los ángeles lo miran. No sé si me explico. Como el niño que está viendo lo que está pasando. Pero eso que está sucediendo ahí, que los ángeles pueden tener un mejor entendimiento de lo que está pasando, no es para ellos. Lo que Cristo está haciendo en la cruz del Calvario no es para ellos. Y por eso el apóstol Pedro dice que los profetas que había profetizado anteriormente les fue revelado que estaban hablando un misterio hacia el futuro y termina diciendo precisamente de este misterio que es el Evangelio, cosas a los cuales los ángeles anhelan mirar. Y es precisamente la salvación. Entonces, tú y yo somos, por así decirlo, más privilegiados que los ángeles. Nosotros somos los niños rebeldes, malteados que no pagan juguete. Mientras el bien portado, uno lo ve. Porque nosotros somos rebeldes. Los ángeles, no. Y el ángel que fue rebelde es un ángel caído que no tiene ninguna esperanza más que su juicio y la condenación eterna. No hay salvación para ellos. Pero para nosotros sí. Entonces, ¿cómo no servirles cuando Él ha hecho eso? Pero hay una tercera razón de por qué fueron creados los ángeles. Digo, hay muchas más, pero quiero nada más detenerme en 3 por temas de tiempo. Y esto está en Hebreos capítulo 1,
verso 14. Casi todo el capítulo 1 de Hebreos habla de los ángeles. ¿O lo puedes poner desde el verso 10? También tú, Señor, desde el principio pusiste los cimientos de la tierra y los cielos son obras de tus manos. Ellos perecerán, pero tú permaneces y todos ellos como una vestidura se envejecerá. Y como un mandato los enrollarás, como una vestidura serán bodados, pero tú eres el mismo y tus años no tendrán fin. Pero, ¿a cuál de los ángeles jamás ha dicho Dios, siéntate a mi diestra hasta que ponga a tus enemigos por estar a tus pies? O sea, Dios no le dijo eso a ninguno de sus ángeles, se lo dijo a Jesucristo. El verso 14. No son todos ellos. ¿Quiénes son los ellos? ¿Sabes? No son todos ellos espíritus ministradores. ¿Enviados para qué? Pero aquí ya no habla de servir a Dios. Para servir por causa de los que le dará. ¿Puedes ponerlo tantito en la NTBS? ¿Lo tienes? Porfa. Por tanto, los ángeles solo son sirvientes. Espíritus enviados para qué? ¿Y quiere que le darán la salvación? ¿Ven cómo somos tan emocionales? Porque cuántas veces no nos sentimos solos. Pero si estamos en Cristo, no está en eso. Para empezar, Dios está con nosotros. Pero luego, ¿quién más está con nosotros? Nos cuesta creerlo, ¿ah? Porque puedo repetir, a veces hemos escuchado esas historias, vi un ángel, brillaba y vestidura blanca. Luego pensar, pues, en estas formas que la tele nos ha mostrado. Y entonces, algunos podemos concluir, bueno, pues yo nunca he visto uno. Y como no he visto ninguno, pues entonces, a mí ni el ángel me acompaña, ni el hermano Van. Pero ¿qué dice les citaron los hebreos? Los ángeles, todos los son sirvientes, espíritus, porque es un mundo espiritual, enviados. ¿Enviados por quién? Por Dios. ¿A qué? A cuidarnos. Y nuevamente, como decíamos hace un momento, yo creo, hermanos, que los ángeles nos han cuidado tanto que como no nos damos cuenta, damos por hechos que no existen o que no están con nosotros o que esto no es una realidad precisamente. Es más, mira, no sé cuál sea tu doctrina sobre los demonios. No sé cuál. Yo en lo personal creo que los demonios, lo veo en la escritura, los demonios no son otra cosa que ángeles caídos. ¿Por qué? Porque no podemos concluirlo de otra manera. Tendríamos que hacer muchos ajustes doctrinales para suponer que los demonios no son ángeles caídos. Por ejemplo, decir que no son ángeles caídos tendríamos que decir que Dios creó a los demonios. Eso no. O dos, suponer que no son ángeles caídos tendríamos que decir que Satanás los creó. Y Satanás no es el creador. Los demonios son ángeles caídos. Satanás es un ángel caído. Ok. Ese mundo espiritual de los demonios existe
Y está precisamente, según Efesios capítulo 2, verso 1 y 2, están en el mundo. Pablo le llama la potestad del aire, ¿verdad? ¿No? De Toby. No, como un elemento espiritual de existen los demonios y respeto tu postura, pero yo creo que un creyente que es templo del Espíritu Santo no puede habitar un demonio. Un cristiano genuino que ha nacido de nuevo no se puede endemoniar. Dice, no es que la alabanza sea un demonio, por algo ha de ser, porque no estaba en el Espíritu Santo. Entonces, pero entonces, si el cristiano que ha nacido de nuevo y es templo del Espíritu Santo no puede ser habitado por demonios, ¿qué hacen los demonios? Bueno, se ve en el libro de la carta a los Efesios, hay elementos de dardos que llegan a nuestra mente, de influencias, en el sentido no de que, ay, me abrieron la cortina a las 3 de la mañana, lo voy a reprender al demonio de la cortina. No, a veces son elementos más sutiles que ni cuenta nos da. Porque luego entramos a estas guerras espirituales contra cosas que, no, dice, Disney es de Satanás. Pues de Cristo no es. Y vamos esperando que Disney saque películas cristianas, vamos a morir. ¿Esperan? No, es que los X-Men, dices, y la X y vas no sé qué, son los cachos de Satanás. Pues es que obviamente de Dios no es, pues. Y el mundo no hay puntos intermedios. Jesús dijo, ¿no están conmigo? Contra mí. Entonces, estamos en medio de un mundo donde literalmente hay una batalla y donde eh, el mundo presiona a la iglesia precisamente para influenciarla. Y mire, el demonio o los demonios ganan más terreno en nuestras vidas cuando tú y yo no evangelizamos. Ahí sí no peleamos con el demonio. Queremos pelear con Bob Esponja. Que porque el Mickey Mouse se movió en la noche. Pero pasan semanas, meses y no compartimos el evangelio y no nos damos cuenta que ahí está la verdadera batalla. El demonio está feliz muchas veces que tengo que no vayamos al cine, que no hagamos esto, que aquello es del demonio, que todo es del demonio. Y ahí anda. Hasta nos volvemos expertos, ¿no? Y en ese de que nos volvemos tan expertos y vemos demonios en todos lados, dejamos de orar, dejamos de congregarnos, dejamos de servir, dejamos de orar, dejamos de pasar tiempo con Dios. ¿Y sabes qué ganó papel? Satanás. Nos enfrían, nos vamos de la guitia, caemos en un pecado. Satanás le encanta maximizar cuando un cristiano cae, para que entonces ahora la gente diga, mira, ya pastor, para ser como ellos, mejor estoy bien así. ¿Y sabes qué se vuelve más difícil? El trabajo de evangelismo. ¿Quién ganó terreno? Otras formas que Satanás gana terreno, metiendo división, mantenerlos divididos, criándonos por cosas superficiales en la vida, perdiendo el enfoque de la misión de Dios, del avance del reino de Dios. ¿Por qué? Porque estamos perdidos en otras cosas, perdiendo el tiempo en cosas superficiales. Entonces, ¿de qué sirve que aquí aparezca uno o dos endemoniados y hagan un show el domingo, que 10 no estamos evangelizando? Es más, a Satanás le gusta esto.
A veces no estamos peleando la batalla espiritual, porque realmente no nos damos cuenta que estamos en una batalla espiritual que empieza con nuestra mente. Aquí empieza la guerra espiritual, Ravi. Entonces, los ángeles, según el escritor a los hebreos, está precisamente para ayudarnos. Y de las cosas que ellos van a ayudarnos es nuevamente, pues, más que tú sentarte como un jefe de decirles, pelea ya, pues unirnos junto a ellos a servirle a Dios. Y quien es pedida, somos animados nosotros. Y por eso el salmista en el verso 22 pasa de unirse a los ángeles para bendecir a Dios, ahora a abarcar toda la creación. Y por eso dice, bendiga del Señor ustedes todas sus obras en todos los lugares de su dominio. Este es como lo que decíamos el domingo del propósito de Dios, de Él nos salvó, Él quiere usarnos para que otros conozcan a Cristo, y por último, Él quiere sumar a todo un pueblo, toda la iglesia, para la alabanza de Dios. Y este es lo mismo, el principio es el mismo, porque es el principio de la lectura de la Biblia. Fuimos creados, caímos, fuimos redimidos y seremos glorificados para su gloria. Y esto es lo que está pasando acá. El salmista empieza con un alma caída, triste, empieza a animarse. La forma en que se anima es, Señor, tú hiciste esto, Señor, tú hiciste aquello. Luego se suma a los ángeles y esto es como un elemento profético donde un día toda la creación le dará gloria a Dios. De hecho, por eso Apocalipsis va a hablar de un cielo nuevo, la tierra, donde dice, por ejemplo, ya no habrá sol. ¿Ah? ¿De acuerdo? Ya no habrá día, noche, ya no habrá cambio de placas, ya no habrá pago de predicar, ya no habrá enfermedad. Toda la creación, dice Pablo a los romanos, que hoy gime para ser liberada, ¿te acuerdas? Va a entrar a este elemento de toda la creación, todo este universo redimido, y nosotros ahí dando gloria. Y esto es lo que el salmista está diciendo. Y como concluye el salmista, bendice, ¿qué cosa? Alma mía al Señor. ¿Por qué regresa al mismo punto? Porque no hemos llegado a la eternidad. La motivación con la que Él empieza la va a necesitar. ¿Verdad? Tú y yo no podemos vivir con las experiencias de nuestro pasado. Es que cuando el Señor me salvó, es que hace tiempo, es que aquella, es que la vez pasada, es que no. Todos los días necesitamos un tiempo con Dios que nos impulse, que nos motive para seguir adelante hasta que entremos a la eternidad. Todos los días, mis hermanos. Y elementos que podemos rescatar aquí es en este caminar diario de nuestra vida, no estamos solos, ya vimos, y Dios está con nosotros. Y en su soberanía, tal vez no lo logramos entender del cómo, de las formas. Dios nos ha dado ángeles. Pues qué molesto. Que Dios te dio ángeles para servir, para cuidarte. Y sí, a veces hacemos esto, vemos estas caricaturas en las imágenes de tantas cosas que vienen contra tu vida y como que un escudo hay ahí. Y más que un escudo es Dios cuidándote. Y en más, otro ejemplo claro es este Job. ¿Te acuerdas? Está Dios.
Dice que se presentan los ciclos, ¿verdad? ¿Te acuerdas? El trono de Dios. ¿Cómo es que Satanás llegó ahí? No lo sé, pero ahí está. Y entonces le pregunta a Dios, ¿de dónde vienes? ¿Te acuerdas? Y dice, de novia, la tierra. ¿Qué dice Pedro que hace Satanás? Como león, buscando. Entonces, mira la coherencia, lo que parece en Job y lo que dice Pedro. Por lo tanto, Satanás no es que empezó este año a decir, este año mi propósito es rodear la tierra para buscar a quien me voy a devorar. Lo ha hecho siempre. Y Satanás es bien paciente, nos espera. Dice, no oró un día, mañana no va a volver a orar. Nos va esperando, y cuando menos lo esperamos. Entonces, y en 2 domingos vamos a ver este tema cuando lleguemos en Timoteo a la frase entregados a Satanás. Pero hay un momento donde Dios trae a la conversación a Job, no es Satanás, porque es Dios quien dice, ¿has considerado a mi siervo Job? ¿Será que Dios le diría a Satanás algo así de nosotros? ¿Has considerado a mi siervo que no hay ninguno como él? ¿Y qué quiere Satanás? Sí, pero tú lo has rodeado y algo que lo cuida. Luego empieza como, bueno, tócale sus cosas materiales. Eso habla que hasta las cosas materiales que Dios nos ha dado, que son su bendición, ahí sí se cumple que lo que Dios se crió, lo que viene de Dios, es tuyo y viene con su bendición. Entonces, es como que Dios empieza a quitar cercos espirituales. Y entonces Satanás va y destruye camellos, todas sus cosas materiales. Luego, vuelve naturales, su familia. Y luego dice, piel por piel, su cuerpo. Y nuevamente, Dios levanta ese cerco espiritual y le dice a Satanás, "Da, tú le no". Cada uno de los que estamos en Cristo tenemos esos cercos espirituales que según yo concluiría, según Hebreos capítulo 1, no es un aura en el sentido de una energía divina que nos rodea. No. Según Hebreos 1:14, esos cercos espirituales que nos cuidan, ¿sabes qué son? Ángeles. Entonces, ¿qué está haciendo Satanás y los demonios en tu vida? Obvia. Ah, no quiero meterme más en el tema de entregados a Satanás porque nos va a llevar unos 2 domingos, porque es un tema bien complejo, pero lo que quiero es que veas que hay un mundo espiritual donde el salmista termina uniendo su alma a los ángeles y como un elemento profético diciendo todas sus obras, todas las obras de Dios, bendigan al Señor.
Pero luego el Salmo concluye como un regreso a la realidad. Bendice, alma mía. Haz. Porque hay que echarle ganas para otra vez. Porque todavía es miércoles. Porque todavía falta varios días para que todos los días necesitamos motivar a nuestra alma. Entonces, quiero concluir es, animar a nuestra alma a adorar es responsabilidad que inicia con cada uno de nosotros. Mi hermano, mi hermana, ponte, como decíamos el domingo, ponte un propósito, ponte una meta, ponte un objetivo de buscar formas, estrategias, de animarte para bendecir a Dios. Y además yo hasta te diría, haz equipo con alguien. De poder decir, oye, hagamos equipo en esto. Cuando yo esté desanimado, cuando yo ni siquiera quiero animarme a mí, porque hay días que hasta ni para mí estoy, te voy a decir, oye, ¿puedes orar por mí? Porque hoy estoy desanimado. Qué padre, ¿no? Cambia juntos. El problema es que como nos da vergüenza, queremos vivir en un supuesto cristianismo de siempre felices, de cuando el predicador pregunta, ¿cómo sabe? En victoria, dice, no, cosas así. Bendecidos en victoria. Ya no, más deprimido que saber qué. Como nos da vergüenza, entonces nos da más vergüenza llegar y decir, hermano, ¿puedes orar por mí? Es que estoy deprimido. Entonces, como nos da vergüenza, ¿qué termina pasando? Es que caemos en esa depresión, nos enfriamos y muchos terminamos alejanos, cayendo. Y ahora viene una doble vergüenza y volver a levantarnos. Entonces, si algo nos va a enseñar este salmo es, hay una responsabilidad con las almas. Pero qué mejor caminar en comunidad. Qué mejor caminar en unos con otros. Y eso es algo que podríamos hacer. Número 2, recuerda las bendiciones de Dios a tu vida. Lo veíamos, versículo 1 al 5. Todo lo que Dios ha hecho. Este es un buen ejercicio también que puedes hacer este año, constantemente. Tal vez puedes hacer hasta unas notas en tu teléfono. Puedes hacer, yo recuerdo que un amigo dice que tiene un chat consigo mismo, donde él mismo se escribe. Abrió un grupo con él. No es competido, pero hay que luchar con él mismo. Y de repente dice, ¿no? Recordar, hey, acuérdate que Dios te dio tu familia. Dios te ha dado esta bendición. Dios te ha dado esto. Dios nunca te ha dejado. Entonces, está constante. Número 3, recuerda y medita en quién es Dios y en lo que Él ha hecho, como te decía. Nos dado sus bendiciones. Recuerdan quién es Dios. Solo veíamos de los versos 6 hasta el 19. Recuerda que Dios te cuida de una manera que va más allá de nuestro entendimiento. No solo Él está con nosotros, sus ángeles también están con nosotros. Entonces, una buena forma de empezar este año, decíamos, es adorar. ¿Y cómo? Así, motivando a nuestra alma, caminando juntos, recordando quién es Dios, recordando lo que Dios ha hecho, luchando juntos en este caminar y agradeciéndole por tantos y tantos cuidados que muchos de ellos ni cuenta nos da. Vale la pena darle brazos a Dios, ¿verdad? Toma un momento y agradecele a Dios. Vamos a agradecer a Dios para ir concluir. Padre, te damos gracias porque eres bueno y tu misericordia es para siempre. Y la verdad es que a veces son estas, como diría alguien, esperas espirituales que muchas veces las ignoramos. Pero así como hay demonios que están en contra de nuestra alma, que sutilmente envían dardos a nuestra mente, que sutilmente eh, van siendo
poniendo tantas trabas en nuestro caminar. A veces nos olvidamos que también hay ángeles que tú has enviado para servirnos. No es que lo entendamos de todo cómo funciona, pero lo creemos porque tu palabra. Te damos gracias por eso, Señor. Porque la meta es que creo que este es un cuidado tan impresionante y el único que se da cuenta de todos los peligros que todos los días pasamos eres tú. Y Señor, ayúdanos a estar constantemente agradecidos. Y el día que llegue, porque llegará el día cuando estemos desmotivados, cuando estemos desanimados, que podamos hablarle a nuestra alma para recordar quién tú eres, qué es lo que tú has hecho, qué es lo que tú haces. Pero yo te pido también que podamos dar ese paso extra. Y aquí, como iglesia, hacer equipo, guíanos con quién caminar este año, hombres con hombres, mujeres con mujeres, en este caminar juntos, en este elemento del motivarnos juntos al servicio, a la santidad, la búsqueda, la remisión de cuentas, la de animarnos. Ayúdanos, Señor, ayúdanos, porque como termina este salmo, muchas veces nuestra alma, a pesar de ver todo esto, llegarán nuevamente días donde necesitamos nuevamente decirle, Él dice, alma mía, yo, Señor, todos los que estamos acá te necesitamos. Te pido, Señor, que nos ayudes, nos guíes, nos dirijas. En el nombre de Jesús. Amén. Bien.